inmediatamente también con el sociólogo Julián Atilano, el querido Julián Atilano, analista político, que ya está también listo para hablar sin censura. En cualquier momento se conecta con nosotros. Mientras llega Julián Atilano, déjeme saludar a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, allá en Kansas City, Missouri. Mi querido Toño, te saludo rapidito porque a veces esto es como una bola de nieve y cuando menos piensa uno ya terminamos el programa y te termino saludando al final. Vicente, te saludo con mucho gusto. Mira, sostengo en mi mano un libro de Oriol Mayó, el del Cártel Español. Lo estoy leyendo en estos momentos, no lo había leído. Y fíjate lo que son las cosas. Me di cuenta que Oriol y yo hace como 10 años nos conocimos por amigos en común y hasta llegamos a irnos de farra por ahí. Le mando muchos saludos y nos sigue viendo por ahí. Es un gran escritor, es un gran periodista, una gran admiración para Oriol Mayó, especialmente por lo que ha descubierto, lo que ha puesto en tela de todos. Cómo es que, en efecto, así es, tuvimos en México un cártel de empresas que solamente pues obtenían el apoyo de sus gobiernos, aunque fueran de izquierda en España, como de los gobiernos mexicanos. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Muchas gracias, Toño. Déjame saludar también al querido Julián Atilano, que ya está listo para hablar sin censura. Julián, muy buenos días, ¿cómo te va? Vicente, muy buenos días, muy bien, pues muchos temas, el fin de semana estuvo candente y un saludo a ti y a esta agradable familia de Sin Censura. Oye, Julián, pues el presidente hoy dice que qué bueno, que muchos se quitaron las máscaras para decir todos somos Loret. Yo sigo insistiendo, no todos somos Loret, yo no soy Loret, ya te escucharé a ti tu opinión. Yo pregunto, por ejemplo, si Aristegui está lista para decir que también es parte de este todos somos Loret. Mi querido Julián, empecemos por ahí, este histórico esfuerzo revolucionario desde Twitter que dicen que va a tumbar a la Cuarta Transformación. Bueno, así lo anuncian los conservadores, la derecha. Incluso, Vicente, dicen que el space, es decir, esta reunión que hubo en Twitter de opositores, dicen que es el momento fundacional de pues la caída de la 4T y de la consolidación de la oposición, pero pues cada 2 meses, 3 meses estamos viendo momentos fundacionales y simplemente no llegan a ningún lado. Lo que vimos con esa reunión en Twitter, pues son varias cosas que quisiera comentar, Vicente. En primer lugar, que las personas que estuvieron ahí presentes, no todas son opositores al gobierno. Mucha gente se metió por el chisme. Yo tengo amigas y amigos que dijeron, a ver, vamos a ver de qué se trata. Gente López Obradorista de Hueso Colorado y quería ver, pues, justo qué estaba pasando, ¿no? Entonces, pues, se infló un poco más. Pero imaginemos, o sea, hay que dar por bueno que eran 60,000, 70,000. Es la trinchera de la oposición. Sabemos que Twitter es la trinchera de la oposición, es donde están, y pues por eso ahí es el lugar donde pareciera que el clima en contra de López Obrador estuviera como que en su máximo nivel, pero realmente lo que estamos viendo es otra vez al PRIAN con nuevo nombre, otra vez a la oposición, pero ahora en torno a Twitter, y francamente pues no. Yo creo que si salieran a las calles, Frena tendría más movilización que la que vimos en este space. Y pues yo tampoco soy Loret, Vicente, porque, a ver, ser Loret es ser alguien que se prestó a montajes, ser Loret es alguien que le lavó la cara a García Luna, ser Loret es alguien que inventó lo de Frida, ¿te acuerdas? Lo de la niña en el sismo, en el terremoto de 2017. Ser Loret, pues es alguien que gana 35 millones de pesos al año, y en este contexto, en el periodismo, ganar esa cantidad de dinero al año, pues no puede ser de otra forma más que a partir de pues corrupción y de conflicto de interés. Pues sí. Oye, a ver, Julián, el viernes el presidente, ¿cómo lo pongo, verás? Déjame ponerlo en términos, bueno, nos sube al ring, permíteme decirlo así, nos sube al ring porque nos reconoce que no somos ni corruptos
ni chayoteros, ni deshonestos como los otros. Y ya que estás hablando de Loret, yo quiero a la gente decirle que no es hacer crecer a esta figura de Loret de Mola, que no es un subirse al ring, una batalla campal, y que el final, que el enemigo sea Loret. Loret, en este caso, es lo que representa, Julián. La gente tiene que entender que cuando hablamos de Loret no es por hacerle el caldo gordo, es para exhibir lo que hay detrás de este personaje que solamente es un peón que tiene precisamente muchos o pocos, no sé, seguidores. Yo quiero dejar claro eso, porque, insisto, yo me lo tomo personal cuando el presidente nos sube al ring, pero yo no voy contra Loret, es exhibir lo que hay detrás de este personaje. ¿Estarás de acuerdo, Julián? Totalmente, ese es el encuadre que la audiencia, que la gente tiene que analizar, comprender, pensar. Estamos en un diálogo entre todas y todos, y mira, lo que pasa en las mañaneras, lo que pasó el viernes, como bien señalas, no es una declaración en contra de una persona. No es que se haya levantado el presidente y diga, odio a Loret de Mola y por eso voy a hablar mal de Loret de Mola y voy a personalizar esta situación. Loret de Mola es el vocero y es parte, pero principalmente es el vocero de la oposición, es el vocero de este grupo de personas que perdieron privilegios, es el aliado de Claudio X González, es el aliado de la familia de Roberto Madrazo, quien está pagando el sitio y todo este proyecto de Latinus. También es el aliado y vocero de los intereses de Silvano Aureoles. Recordemos que se ha documentado que el exgobernador, narcogobernador, diría yo, de Michoacán, gobernador Silvano Aureoles, también le ha entrado con dinero al proyecto de Latinus. El gobernador Cabeza de Vaca, otro ligado al narco, yo creo que aquí ya hay un patrón, también se ha documentado que ha financiado el proyecto, y entonces pensemos esto como una disputa política. La declaración del viernes del presidente no fue una declaración en contra del periodismo, no fue en contra de la libertad de expresión, al contrario, el hecho de que estemos escuchando y viendo y hablando sobre este tipo de programas y pseudo reportajes como el de Loret de Mola, lo que nos muestra, además de la mentira que construyen, es que la libertad de expresión está garantizada. Y otra cosa, si Loret de Mola está actuando de forma política, porque creo que en eso coincidimos todas y todos, en que Loret de Mola no le podemos dar el estatus de periodista, porque no tiene ética, porque es un personaje que golpea, porque es un personaje que se posiciona desde un ámbito político y como tal el presidente tiene todo el derecho legítimo de contestarle a un grupo en el cual Loret de Mola es el vocero. Entonces, la respuesta que hizo el presidente, pues justo es a un grupo político. El presidente es muy responsable con la prensa. Vamos, ¿cuándo habíamos visto en un gobierno que todos los días hubiera una conferencia, una rueda de prensa, un diálogo circular con el presidente? En esas mañaneras se ha parado Denise Dresser, se han parado opositores francos, opositores a contradecir, a confrontar al presidente. Nunca se había visto algo así y eso nos habla de un respeto muy profundo a la prensa. Y entonces dejemos de pensar que es una cuestión entre dos personas, es una disputa. Y diría también esto, Vicente, yo creo que ya este fin de semana y el viernes se dio el banderazo de este proceso electoral de 2022 y por eso incluso en Twitter ya se han empezado a articular las granjas de bots y toda esta maquinaria de trolls de la oposición para comenzar a golpear. Queda claro, mi querido Julián, quiénes formarán parte de qué bando, porque en estos momentos de definiciones, los que participaron en el Space y que verdaderamente tienen esa idea de todos somos Loret,
pues son muchos de esos que tienen un espacio en los periódicos, un espacio en la radio, un espacio en la televisión. Así es la cosa. Ante esto estamos, Julián. Así es, pues como se ha dicho, fuera máscaras, ya cada quien tomó su posición en la disputa. Las personas que estuvieron ahí en el space por convicción, es decir, las personas que realmente quisieron estar ahí y están enojadas con el gobierno, hay que distinguir. Uno son la gente que trabaja en los partidos, estaba Margarita Zavala, estaba ese tipo de personas, pero también había periodistas de los medios corporativos, esos periodistas, mujeres y hombres que se asumen como objetivos, que hablan de la neutralidad, pero en los hechos militan a favor de la oposición. Los vemos constantemente, la forma en que presentan las noticias, lo que dicen y lo que no dicen, incluso otros personajes que no estuvieron, como misma Carmen Aristegui, que sobre este caso se ha posicionado pues en contra del gobierno. No es posible que un reportaje como el que hace varias semanas sacó Loret de Mola, que realmente no tenía material periodístico, eran puras inferencias, se le haya dado cobertura como lo hizo Carmen durante varios días, invitando a personas como Penny Ley, que pues sabemos que es franca opositora. Imagínate que Carmen Aristegui invite a Marco Cortés para que hable sobre el reportaje, esperando escuchar un comentario objetivo. Pues nunca va a suceder así. Lo que está pasando está alimentando las voces de los opositores, y son voces, como señalas, que tienen mucha presencia en los medios, y esa también es la disputa, no solo entre estos grupos políticos que he señalado, entre la 4T y todo el grupo que conforma Claudio X González, que conforma Loret de Mola, que conforma Silvano Aureoles y todos estos actores políticos, sino también lo que estamos viendo es una disputa por la opinión, es una disputa dentro de los medios de comunicación, es una disputa entre los medios corporativos y los medios alternativos, los medios independientes como es Sin Censura, y donde se dan espacio, donde se abre la ventana para otras voces y para presentar de una forma distinta, como lo están haciendo los medios corporativos, las noticias. En este caso, para mostrar que detrás de este conflicto, el caso Loret, podríamos decirle, pues lo que hay es los intereses corporativos. Y no olvidemos que estamos en el marco de la discusión sobre la reforma eléctrica, y en este momento lo que México necesita es un Estado fuerte, un gobierno fuerte, porque nos estamos enfrentando a un momento con las debidas proporciones, muy parecido a lo que sucedió en 1938 con la expropiación petrolera. Es decir, hay intereses extranjeros y nacionales, intereses económicos que están en contra de que se lleve a cabo la reforma eléctrica. Entonces, a esos intereses les conviene que haya un gobierno que esté medianamente debilitado, o que esté preocupado, o que esté viendo otros asuntos, como este es el caso de Loret de Mola, y no enfocándose en el caso de la reforma eléctrica. Es decir, hay varias dimensiones que están ahí presentes y no descartemos que pueden estar unidas. Así es. Para cerrar, Julián, déjame pedirte una reflexión. ¿Cómo entendiste, cómo viste los comunicados tanto de Caroline Adams, la nuera del presidente, y el propio José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, ante estas noticias falsas, como le llama abiertamente, directamente Caroline Adams? Mira, me parece bien que hayan respondido. Creo que lo tuvieron que haber hecho unos días antes, me parece. Pero también me pregunto, cuando estaba reflexionando sobre ¿se tardaron o no se tardaron? Pensaba que tampoco, en este caso, el hijo del presidente y su esposa, Caroline Adams,
tendrían que estar respondiendo inmediatamente después de cada noticia falsa. Imagínate el desgaste, imagínate el caos que estaría pasando que cada que Loret de Mola saque una noticia falsa como tan acostumbrado, como este ejercicio que ha hecho ya de manera sistemática de difundir desinformación, pues las personas agraviadas tuvieran que reaccionar de manera inmediata. No sería buena idea, incluso estaría alimentando, pero bueno, pasaron varios días, ya está la respuesta. Me parece que la respuesta, ya analizando la detalle, es buena. La de José Ramón, pues simplemente dice: yo trabajo aquí, estoy haciendo esto, esta es mi actividad. En cambio, la de Caroline Adams, pues sí, ahondó un poco más, y me parece que con esos pantallazos del chat es muy claro que no hay un conflicto de intereses en este sentido, Vicente. No sé en tu caso, no sé en el caso de la audiencia, pero me pongo de ejemplo. Yo tampoco sé, yo rento en mi departamento y no sé quién es el dueño, la dueña. Hay una intermediación, está ahí la arrendadora, nunca he visto a la dueña, y así hay muchos casos, principalmente en ciudades urbanas o en casos como Estados Unidos. Entonces es de lo más normal y natural que suceda esto, y yo creo que está muy claro que pues no hay materia, nunca la hubo, Vicente, con la respuesta que vimos el día de ayer de José Ramón y Caroline Adams. Pues vemos que se comprueba que definitivamente desde el principio nunca había materia periodística, y es una respuesta a la presión que hubo en los medios corporativos, en Carmen Aristegui, que no se cansó de estar hablando y rumiando sobre la misma nota cuando nunca hubo materia. Entonces, en suma, me parece que fue certera la respuesta, y tal vez hubiera sido mejor un par de días antes. Mi querido Julián Atilano, como siempre, es un placer saludarte. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en Twitter? Y nos vemos, ya sabes, aquí en otra mesa de diálogo, en otra oportunidad para seguir hablando de los temas importantes. Un gran abrazo, Vicente. Pues ya los temas están muy candentes. Un saludo a la familia de Sin Censura, y me pueden seguir en @Julián Atilano en Twitter. Claro que sí. Te mando un abrazo, Julián. Estamos al pendiente. Otro abrazo. Cuídate. Julián Atilano, sociólogo, miembro de esta familia Sin Censura, con su análisis político de los temas coyunturales. Déjeme se encuentra trabajando arduamente para terminar su libro, y ha hecho una pausa para acompañarnos en Sin Censura para hablar de la pausa entre México y España, del nivel del periodismo en tiempos de canallas y sopilotes. En fin, te agradezco mucho, querido Oriol Mayó, que nos acompañes aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo. Igualmente, te lo mando a ti. ¿Cómo estamos? ¿Cómo entiendes? Sí. Estamos muy bien. ¿Cómo entiendes todo esto que está ocurriendo, Oriol? El presidente ha destapado a los que él considera son mercenarios, deshonestos. Se lleva, si me permiten la expresión, se lleva entre las patas, como decimos en el pueblo, a Carlos Loret de Mola, a Carmen Aristegui, a María Amparo Casar, a Claudio X González. Los pone a todos en el mismo costal, y bueno, pues la reacción no se ha hecho esperar, con esfuerzos digitales que muchos ven revolucionarios para gritar a los cuatro vientos: todos somos Loret. Bueno, debo de decirlo aquí claramente: yo no soy Loret. Por favor, no mientan, no todos somos Loret. Oriol Mayó, te escucho. Bueno, obviamente creo que pues Loret, pues los que haya, pero no creo que la mayoría de gente que hemos estado en el periodismo, en el ensayo, en la investigación y el análisis, francamente, en ningún momento de nuestras vidas se nos hubiera ocurrido, digamos, ser Loret. Al revés. Si ya fuéramos como Loret, pues francamente ya mejor ni estamos en medios, nos dedicamos a la buena vida, ¿no? Dicho esto, a ver, es importante quizá. A veces decían, y es un punto de vista interesante, que ¿por qué Loret? ¿Por qué agarrar a Loret y convertirlo, digamos, en no?
en la figura opositora del sexenio, cuando lo mejor quizá sería ignorarlo. Es una opción que alguna gente ha planteado con honestidad, con claridad. ¿Cuál es el problema? Loret no es un personaje en sí mismo, digamos, apartado, que vive en su burbuja o en su blog, digamos, 2.0. No, francamente, la organización que ha montado, Latinus, digamos, con todo el apoyo de hijos de madrazo, de farmacéuticas, de dinero negro de todo tipo, digamos, lo ha convertido en el portavoz de la reacción y de un sistema, digamos, que se dedica al golpeteo absoluto en una conexión ya directa, ni siquiera escondida, con Mexicanos contra la Corrupción, y dedicada francamente y completamente a una agenda política, digamos, que su máximo objetivo, fundamental objetivo, es que en 2024 no pueda seguir un proceso de transformación. Esa es la idea. Por tanto, es un medio de propaganda, un medio, obviamente, hay que ser claros en ese sentido, digamos, todo periodismo tiene una línea, hay que ser claros en esto, una agenda también, pero en ese caso, digamos, una agenda mezclada completamente con empresas, con intereses directos y absolutos, cuyo objetivo, obviamente, está muy claro y para la cual se vale todo. Obviamente, Loret ni siquiera en sí mismo hace reportajes, los manda, los encarga con datos abiertos, casi siempre, ni siquiera, digamos, en ese sentido, hay un problema de calidad en general, digamos, porque pues, ya ha pasado 2 veces. Primero fue la fábrica de chocolate, pues que pues como siempre, un poco aplicando esa teoría del contagio, de que a ver si pega a través de relaciones que vamos presuponiendo y a partir de los estereotipos existentes, porque se basan en la realidad de las conexiones que permiten a alguien, a un familiar, establecer una relación con el poder presidencial. Entonces, a partir de aquí, aplicando esas teorías del contagio, pues intentamos una y otra vez, digamos, el efecto importante. ¿Por qué? Y por qué esa campaña, que es una campaña que prácticamente lleva meses, no hay ningún familiar que no haya sido tocado, francamente, en ese sentido. ¿Pero por qué? Y es interesante esta parte antes de seguir, porque en esencia lo más importante aquí de lo que se trata para ellos, y es casi su única consigna que les genera, digamos, su máxima ansiedad, su deber casi moral, ¿cuál es? Demostrar que el presidente es como el resto de presidentes. La ciencia de todo es que, aparte del proyecto político de AMLO, como es muy difícil, por ejemplo, cuestionar la reforma eléctrica, el poder de los privados, digamos, cómo han conseguido destruir el sistema eléctrico nacional, como esto es muy difícil de venderlo a la gente, porque la gente tiene una clara conciencia de lo importante que es que los servicios públicos, digamos, sean realmente públicos y no sean más privados. Entonces, ¿cuál es la solución para, digamos, generar el famoso cortocircuito que produjo en el caso de Peña Nieto famoso, Casa Blanca? Pues la Casa Gris. Es decir, de otra forma, una necesidad absoluta de, señores, aquí está la prueba, es lo mismo, no hay diferencia. El hijo hace lo mismo que todos, no hay absolutamente nada distinto. Ha sido, creo que la agenda más coherente, han dedicado un esfuerzo inaudito, impresionante a ese tema. Obviamente, creo que sigue faltando todo el aparato de verdad que conecta las cosas, la documentación, toda esa retila de documentos que permitió, en el caso de la Casa Blanca, tener, obviamente, incluso por fuentes abiertas y otras que no eran abiertas, permitió realmente que fuera imposible contestar, digamos, el famoso reportaje en el caso de Aristegui. Lo que sucedió al final del día es que, pues, también Aristegui, como portal, como medio, acaba aceptando, digamos, los refritos que llegan de otras partes y asumiendo una línea editorial que ni siquiera era la suya y acaba convirtiéndose de forma directa o indirecta en un todos somos Loret. Acabas desmintiendo la niña fantasmal inexistente y al cabo de unos años acabas aceptando, digamos, reportajes y líneas editoriales que acaban cuestionando tu propia línea. Entonces, yo creo que la clave primera es entender esto. La obsesión importante ha sido, ante todo y fundamentalmente, demostrar que finalmente tenemos la prueba que el presidente, aunque sea austero, vaya en vuelos comerciales, todos esos temas que a mí me importan, pero tantito. Es decir, la austeridad en un gobierno, dentro de un gobierno, no la política de austeridad económica, de imposición de doctrinas de choque, como pasó en México toda la vida, es importante, es una parte esencial, porque para un país dañado por tantos años de corrupción en las élites, en las alturas, en esta conexión entre presidente y élites, fue fundamental esa política de austeridad en el gobierno, digamos. Es fundamental, aunque obviamente puede haber y hay problemas graves, porque los problemas graves de corrupción se atajaron, realmente empezaron, y qué bueno que se atajaron con el caso, por cierto, de Julio Scherer.
obviamente el consejero obviamente está siendo denunciado por la fiscalía y fue expulsado así de un día para otro del gobierno. Eso es muy importante porque hay que asumir que en un gobierno habrá siempre en cuadros intermedios, incluso a nivel, digamos, de tus consultores, de tu gente que intente aprovecharse del cargo, y lo que hay que hacer obviamente es asumir que esto pasa y denunciarlo a tiempo. La bomba de relojería que hubiera podido ser Julio César Ibarra ha sido muy bueno que se haya cortado a tiempo. En el caso del hijo, lo que hay es una cuestión, digamos, es un juego interesante y muy visible. El nivel de vida del hijo, la famosa opulencia, aunque sea la mitad del precio, la casa rentada, se nos olvida a veces una casa rentada 11 meses de una mujer que no era de la compañía Baker Hughes, a un señor que no conocía, como prueban los chats de WhatsApp, pero se genera cuanto menos la impresión de la opulencia. El hijo es un opulento, entonces todo lo que el padre dice es mentira. A ver, entre nosotros, Vicente, no me gusta nada que sea una cabildera del petróleo, vaya desgracia, digo yo, para un padre a veces que tengas una señora que está en negocios petroleros y le gustaba la privatización y esas cosas, pero bueno, a fin de cuentas, para algo están Texas, para algo realmente no está metida en el negocio directo con esa compañía, y frente a una casa realmente para el nivel de corrupción y colusión que se precisa, la renta de una casa de 11 meses en un suburbio, digamos, la verdad no es como siempre más que aplicar la teoría del contagio, por eso la relación. Creo que sí tuvo un cierto impacto, una opinión difusa, una opinión no todo. Bueno, creo que estamos, Perdón. Teniendo problemas con la conexión, Oriol. ¿Se me oye o no? Perdón. Ahí sí. ¿Ya? Ok. Bueno, perdón. Entonces, bueno, si quieren ya seguimos, Vicente, porque hay muchos temas que hay que tocar, porque son unas semanas decisivas. Conviene un revocatorio, viene una discusión de la reforma eléctrica, entonces creo que hay muchos temas que dependen en gran parte de la discusión, incluso el tema de la pausa, que si quieres hablamos ahora, el tema de España-México. Claro que sí. Dice, y creo que dice bien Juan Carlos Monedero, profesor de la Complutense de Madrid. ¿Y qué tal si López Obrador tiene razón con esto que exhibe en relación a México y España, y la pausa, que no es rompimiento, que no es otra cosa más que decirles, México ya no es tierra de conquista? ¿Cómo viste esta situación y la reacción allá precisamente en el viejo continente? Bueno, yo creo que en ese sentido hay una coherencia ya muy vieja. Esa frase te ha repetido muchas veces en varias mañaneras. Hay una línea muy clara, discursiva y de acciones digamos, de por qué. Cuando hablamos de la pausa, eso de la pausa que generó casi un debate esotérico del concepto, pausa, yo entiendo simplemente pausa significa algo tan claro como no seguir permitiendo justamente ese sentido de tierra de conquista. Eso significa cosas prácticas. Por ejemplo, la final, digamos, la no renovación del contrato de Iberdrola en Dulces Nombres, en la central de ciclo combinado de gas y pesquería, que acabó desde enero, termina, entonces CFE toma el control de algo que nunca debió haber pasado. Un contrato de 20 años, digamos, surtiendo energía obligatoriamente a un precio muy alto que tenía que comprar la CFE para una central que no era de su propiedad y donde encima se aprovechaba para venta, digamos, bajo mano de energía al sector industrial de toda la zona metropolitana de Monterrey y con esquemas de autoabasto, el autoabasto simulado más lo que se vendía y que podía provocar una multa de la Comisión Reguladora de Energía. Esa es la realidad de qué pasaba. El tema de las empresas españolas, el por qué fue tan importante, generó tanta antipatía, tanta rabia en este país y en toda América Latina, es porque las empresas españolas tomaron el control de servicios públicos privatizados. En gran parte, lo más importante es que obviamente el caso de Iberdrola llegó a México porque alguien fue desmantelando, digamos, la Comisión Federal de Electricidad, porque hubo un cambio en la ley del sector eléctrico en el año 92 con Salinas que permitió camuflar o entrar el tema de que hubiera generación privada, lo cual desde los 70 estaba prohibido en México. Ese es el gran problema, la clave de ese sentimiento y por qué
hablar de tierra de conquista, el papel de los hoteleros españoles de Meliá, de Riu, de Barceló, convirtiéndose en virreyes casi, por encima de los gobernadores. Esos temas son lo importante, el tema de Repsol, con el gas que intentaron colar la operación desde Camisea a Perú, que fracasó por el cambio en el mercado del gas mundial, cuando Texas empezó el fracking y de golpe se hizo más barato importar de Texas que importar de Perú, obviamente. Entonces, todo esto es una vieja historia conocida por todos. El hecho 1000 veces mencionado de cuánta gente de CFE, voló en vuelos pagados por Iberdrola. Obviamente, cuánta gente acabó en sus consejos de administración en Estados Unidos o en España. Esa constante puerta giratoria, que permitía, yo te arreglo el negocio, es el sector público. Finalmente, todo esto es un sector regulado o que fue privatizado o de facto. Porque obviamente, a fin de cuentas, en el caso de la CFE, cuando hay generadores privados que están proveyendo casi más de la mitad de la energía, es un proceso de facto de privatización. Entonces, es lo que produjo la reacción. Obviamente, también se vio en temas como la banca. Recordemos cuando la compra, cuando se compra Bancomer, que fue el banco más importante de México, un tiempo nacionalizado, fue un tiempo eficiente, por cierto, mejor hubiera seguido nacionalizado la banca, no era mala idea, pero cuando la compró Emilio Ibarra, casi le exigió a Fox. Hubo un momento que, no sé si recuerdan, que Roberto Hernández intentó una operación también de compra y casi Emilio Ibarra, el presidente de BBVA, le exigió a Fox que por favor le vigilara al changarrito y que hiciera lo que le prometió. Entonces, de otra forma, esa sensación permanente. El cambio fue radical. Hasta los 90 no existía esta conciencia porque no existían empresas o multinacionales españolas bancadas por sus gobiernos para quedarse con sectores esenciales de la economía de México. Esa es la clave de la explicación y la coherencia en el tema de Iberdrola. Se insistió y se quiso negociar con Iberdrola en 2020. El gobierno de México, CFE, quisieron, oigan, paremos esos contratos abusivos sobre todo centrales de ciclo combinado, que es donde Iberdrola maneja más de 6 gigavatios de energía, que las debe de comprar obligatoriamente a Iberdrola a precios, imposibles. El caso de Tuxpan, la central que Iberdrola iba a hacer solamente porque le iban a garantizar que le instalaban el gasoducto, todo en casa, llave en mano, para que ellos vendieran durante 20 años la energía CFE. Eso se acabó. Pero se intentó negociar y la actitud de Iberdrola, a derecha de otras empresas, recordemos los gasoductos, que acabaron negociando cuando CFE sí puso una demanda internacional de arbitraje. Ahí entonces negociaron. Pero Iberdrola no. Iberdrola sabe, por cierto, tiene una estructura de corrupción muy bien armada, lleva mucho tiempo en México, de que los jueces de circuito te amparan y por tanto llegamos al punto que el gobierno no tuvo más remedio que llegar a la reforma constitucional porque se fue parando el programa de confiabilidad, se fue parando la ley de la industria eléctrica. Al fin de cuentas, vamos a la reforma y ahora es cuando las cámaras empresariales dicen, hoy vamos a negociar porque, sí, estamos pagando muy poquito. El portero verde es una ridiculez. Hacemos lo que queremos con el autoabastecimiento, pero se tuvo que llegar a la reforma porque literalmente esa gente no negocia. Aparte de ser canallas y aprovecharse, de bienes públicos y de sus negocios privados con viejos gobiernos y organismos autónomos, que han sido quizá la peor de las pesadillas para el Estado mexicano, entonces realmente no dieron más opción que llegar a lo que estamos llegando, a esta reforma constitucional y a poner las cartas sobre la mesa y a que no se renueve ningún contrato de productores independientes de energía, que han sido otra vía para desfalcar la Comisión Federal de Electricidad. Son esos los temas claves de la explicación real de por qué hablamos de saqueo. Hay muchos más saqueos, las mineras canadienses, hay muchos más, pero en el caso de las españolas, es un caso muy claro del aprovechamiento y privatización de bienes públicos. Y eso sí afecta muchísimo porque ha durado demasiado tiempo. Cualquiera que haya sido joven, tenga ahora 25 años o 30, esa ha sido la dinámica de saqueo que ha vivido toda la vida y que apenas está cambiando y cuesta mucho. Oriol, dice, insisto con el caso de Monedero de la Complutense de Madrid, y si Andrés Manuel López Obrador tiene razón, deberíamos de aprenderle. ¿Será que la respuesta del ministro de Exteriores de España muestra también que en el gobierno de España están defendiendo a los impresentables contra el pueblo? ¿O cómo lo entiendes tú? Porque escucho estas voces que dicen deberíamos de aprenderle a un López Obrador que dice hasta aquí. No rompimiento, pero sí pausa, lo que eso signifique, pero un no seguir abusando del pueblo.
y creo que allá en España se está abusando precisamente de la gente más vulnerable. ¿Así lo entiendes tú también? Sí, Iberdrola es una empresa muy odiada también, una empresa que ha abusado de las puertas giratorias. Bueno, acaban de nombrar un vicepresidente del Partido Socialista hace apenas 6 meses en Iberdrola, nada más para joder a Pedro Sánchez y estar en una guerra. ¿Por qué? Porque intentaron rebajar sus beneficios caídos del cielo en un sistema de mercado y de subasta que prácticamente donde Iberdrola gana, como sea, de cualquier forma, con subvenciones, con primas, con el mercado spot, el mercado marginalista, donde la última oferta del día acabas pagándole a todo el mundo, como pasa en México en el mercado eléctrico mayorista. La última oferta, que puede ser la más cara, es la que todo el mundo cobra cuando vende la energía. Estas cosas pasan en España, donde se privatizó la energía y obviamente se mantuvo ese monopolio como privado. Insisto, los monopolios no son malos en energía, pero deben ser públicos. Iberdrola tiene en España un sistema de presas hidroeléctricas impresionante, pero lo manejan privadamente. Ellos deciden cuándo abren las compuertas porque les interesa para vender. Si fueran del Estado y se pudiera utilizar como en México y no obligaran, como en el caso mexicano, a que no se pudiera trabajar desde SENACE para cuándo hay que usar o no presas, porque primero pasan, digamos, las eólicas y las solares, digamos, por el despacho que llaman económico, que es mucho más caro. El hecho de no, en cambio, en España, las hidroeléctricas privadas se usan para hacer negocio, no para convertirlo en un bien público que sea accesible a todos. Y en México, en cambio, las hidroeléctricas públicas no se pueden usar porque primero pasan las privadas de Oaxaca o de Tamaulipas, que, por cierto, las solares provocaron el apagón famoso el 25 de diciembre del 2020. Esta es la clave. En España, Iberdrola es una empresa muy grande, muy poderosa y muy capaz, por cierto, de decirle al gobierno de España: no vamos a renunciar a los beneficios, es más, amenazarlo hasta con irse de España. Y por cierto, Iberdrola está imputada en una causa judicial, la causa Tándem, donde Sánchez Galán, Ignacio Galán, está imputado por un caso evidente. Pagaron millones de euros por investigaciones de espionaje al comisario Villarejo, literalmente espionaje real. Incluso un vicepresidente de gobierno español en 2004 investigaban, o sea, usaban escuchas telefónicas, usaban investigaciones contra rivales a través de expolicías, digamos, que usaban también el poder de sus amigos dentro de la Policía Nacional. Un caso que realmente produjo, por cierto, que Iberdrola, Avangrid, no pudiera comprar PMN Resources, una empresa, digamos, de Nuevo México. No lo puedo comprar porque los comisionados de energía dijeron que una empresa imputada, en este caso judicial, no tenía, o mejor no entregarle, digamos, el patrimonio energético de Nuevo México. Es un caso evidente y clarísimo de una empresa que ha abusado, incluso contra medios en España, a los cuales no dio publicidad, y ha demandado. Galán ha demandado a un medio llamado El Confidencial, creo que por 15 o 17 millones de euros, por afectar a su imagen. Es un medio, y sigue, Galán es un extorsionador natural, digamos, claramente, y obviamente en el caso de España, en el caso de México, perdón, Enrique Alba, que es el virrey en México, es un personaje más soez, más impresentable, un hombre que le grita en reuniones con CFE, les ha gritado que ahí nadie le va a tocar sus negocios y se van a amparar y que no pueden hacer nada contra ellos. A gritos en la sede de CFE, en el piso 16, Avenida Reforma, a gritos defendiendo su negocio, hinchado y promovido por sus contactos con la CRE. Ese es el estilo majadero, como se dice en España, majadero completamente, sentido, y es una gente que además está imputada. Y que en México hicieron negocios ilegales, autobasto ilegal, ventas de energía bajo mano, incluso lo que era legal lo rebasaron con esa multa, insisto, que esperemos que la Comisión la aplique de una vez porque no puede seguir pasando esto. Entonces la clave: en España la gente odia a Iberdrola. Es una empresa que también se ha dedicado a las puertas giratorias, al abuso, digamos, al uso, digamos, ellos manejan la generación, o sea, lo que aquí no permiten, ahí sí lo permiten, porque ahí Iberdrola tiene generación y tiene comercialización, no tiene, digamos, la red de transmisión, pero para el resto hace lo que quiere también, pero es privada, no sirve para nada. La energía es economía de escala, la energía eléctrica, cuanto más grande, mejor, pero si no es pública, sucede que en un mercado, literalmente, el negocio es lo más importante, se manipula el mercado porque es la regla en ese capitalismo, digamos, de bienes públicos, y es Iberdrola, es odiada completamente. Por tanto, Monedero tenía razón.
Mucha gente ya está pensando, porque ha llegado el tema a España. Y aunque los medios, menos el Confidencial, los paga Iberdrola y por tanto la voz del amo es intocable, en general la gente empieza a ver, oye, pues la verdad es que ¿para qué quieren Iberdrola? En México, Iberdrola México no tiene nada, solo te vende las turbinas de gas para los negocios, la solar, la eólica, unos campos que hay en Oaxaca, pero no vende nada, no está dando nada más que operaciones comerciales para tener negocios que le permitan una subvención permanente del Estado mexicano. Ese es su negocio, no hay otro. No está creando ni ingeniería, nada importante, no está dando ningún beneficio a este país, más que un saqueo realizado por más de 20 años. Entonces, realmente, lo que hacen en España, con la diferencia que en España, si pudiéramos algún día nacionalizar Iberdrola, sería maravilloso, porque tienen gigabaterías, presas hidroeléctricas, nucleares, y la verdad, si estuviera al servicio del pueblo, qué maravilla, pero no es así. No lo es de ninguna forma. En México tenemos la posibilidad de recuperar lo que ya existe, convertir e impedir, sobre todo, que se siga ese proceso de destrucción de la CFE, en el cual al final la subvención a nuestros recibos de la luz básicos, de consumo básico, va a ir subiendo, porque literalmente es muy simple, Vicente. Si la gran empresa, que es la primera cliente de la industria eléctrica, no paga a CFE, la CFE no puede permitirse que nosotros paguemos menos. Ha sido la clave de un sistema público de energía, siempre ha sido la misma. Los grandes consumidores, con una factura un poco más alta y por su gran consumo, permiten, en una empresa pública que no se basa en la pura rentabilidad, permiten que el resto de consumidores tengamos un derecho a una energía barata y decente para todo el mundo. Si no, las facturas, el recibo se va convirtiendo en algo imposible. Esa es la idea, por cierto, de los energéticos en México, que la gasolina, digamos, el diésel, la energía eléctrica sean lo más baratas posibles y accesibles. Esa es la gran promesa socialista, claramente, del siglo XX. Se hizo en Canadá hace más de 100 años, se hizo en Noruega, se hizo en Francia, también en México. Mantener esa promesa es la clave para que realmente tengamos una energía accesible y no acabemos devorados por el recibo de la luz. Es muy importante, es la lucha más importante que hay para todos. Querido Oriol, en ese sentido creo que Felipe Calderón, y bien lo planteas tú, nos debe una explicación sobre los fraudulentos contratos para Repsol también. Ojo, estamos hablando de otra empresa, pero creo que Felipe Calderón es un referente en este sentido y nos debe a los mexicanos muchas explicaciones. Sin duda, para empezar, debe explicaciones el porteo verde, el porteo estampilla, esto que permitió que las energías solar y eólica pagara una miseria por la transmisión en CFE, de las líneas de alta y media tensión. Eso fue justamente una propuesta que llegó de un empresario español, Esteban Borrás, de Acciona Renovables, que llegó a México en 2009 y habló con Calderón y con Georgina para, oigan, negociemos esto. En 9 meses después, la Comisión de Energía instaló el porteo verde, que prácticamente convertía en regalado la transmisión. O sea, el Estado le regaló a los campos eólicos y solares de Oaxaca y Tamaulipas, le regaló prácticamente la transmisión remota. Imaginen lo caro que es transmitir desde Oaxaca pues, al centro de México, de Tamaulipas, a las zonas industriales de Puebla, por ejemplo. Eso prácticamente no se pagó. Durante muchos años fue, digamos, una barra libre completa a través de, llega un empresario español, Alon Calderón, y después Georgina Kessel, obviamente termina en Iberdrola. Pero es la clave. Prácticamente ese gobierno, los gobiernos anteriores organizaron el saqueo, promovieron. Cuando hablamos de la Comisión Reguladora de Energía o de Barnés de Castro, bueno, esta gente no eran reguladores, eran gente de esas empresas, trabajaban para ellos al punto que daban permisos sin saber dónde iban a conectar. Balcanizaron la red eléctrica, insisto, en Tamaulipas, la línea que cayó, había más de 15 centrales conectadas y una central haciendo pruebas sin avisar a SENACE, lo cual produjo un efecto dominó en la red y terminamos todos sin luz en diciembre en México durante 2, 3 o 4 horas, todo el país. Esa es la clave. Esa gente no quiere pagar la transmisión. Y segunda, ellos no van a pagar la modernización de la red eléctrica. ¿Cuánto cuesta para manejar la intermitencia de las renovables? Hay que pagarla. Ellos no quieren pagar nada. Ni siquiera hacen aerogeneradores en México, los importan con dumping, igual que hacen en Estados Unidos, que las importaban, hasta que hubo una multa para Iberdrola, por Avangrid, por importar torres y no hacer ninguna parte de las góndolas, nada hicieron en Estados Unidos. En México no hacen nada de nada. Lo único negocio es conseguir terrenos muy, muy baratos a precios que no pagan en Europa,
a ejidatarios, a campesinos, casi siempre engañados, digamos, con tratos que nunca se cumplen. Y, a fin de cuentas, no están haciendo nada. No hay una industria renovable seria. Aquí nada más el único negocio es la subvención y el apoyo del Estado. No hay otro negocio, no hay nada, ninguna transición energética, ningún proyecto real que no sea el habitual de, digamos, de mamar del Estado, decirlo de una forma poco fea, pero así funciona este negocio. Entonces, realmente, así ha pasado siempre. Cuando no empieza a pasar es cuando llega la indignación y cuando, por cierto, empieza a haber mucho dinero para campañas. Obviamente hay asesores, consultores, hay una línea permanente de medios impresionante una y otra vez, pero como no funciona del todo, porque realmente siempre estamos acostumbrados a que la energía sea pública, oiga, desde Pemex, por favor, es lo normal, es lo que tiene que ser. Y sabemos que en realidad, porque ya vimos qué pasó cuando tuvimos reforma energética, recuerda, la gasolina sería barata, pues no, fue lo contrario. Ha pasado siempre, toda reforma energética termina con procesos de privatización y todo aumenta de precio en todo el mundo. No hay de otra. Es una regla que Kazajstán, lo vimos apenas en enero, pasó en 2017 en México, cada vez que deciden que para salvar el planeta, por cierto, hay que aumentar precios energéticos, ¿no? A la mentira, no salvan nada, digamos, pero lo que consiguen es rebeliones y motines en todas partes. Un gobierno que intente por primera vez defender la soberanía energética le va a costar muchísimo porque, insisto, no solamente es la gran empresa, hay medios, hay una conexión natural entre los corporativos y los grupos de medios iniciados para el debate político, más la sociedad civil que se encarga de, digamos, de divulgar y hacer creíbles esas estrategias de privatización. Ahí, obviamente, por eso Mexicanos contra la Corrupción y Latinos funcionan como un organismo casi unificado, sin ninguna diferencia. Por eso también las embajadas basculan entre, como Estados Unidos, ¿no? Entre que un día dicen una cosa, un día la otra, porque también hay una presión muy grande de cabilderos. No solo cabildea España, también cabildea Texas. Obviamente que el gas y gasoductos son un costo altísimo para Pemex y para CFE. Hay muchos temas ahí. Cuando un gobierno decide que no quiere seguir por este camino, la consecuencia suele ser una campaña tan fuerte de medios, tan intensa, que uno acaba prácticamente colapsado, la impresión que no se puede aguantar. Ahí sí que es un partido de fútbol, ya no de fútbol, esto es básquetbol. Cada minuto estás viviendo una tensión tremenda porque se juega con todo. Y obviamente, donde hay poder y hay dinero, hay un sistema muy funcional que lleva 40 años. Este gobierno apenas en 2018 es mucho más endeble, hay movimiento, hay gente, pero la gente que trabaja y cobra cada día es la oposición. El dinero que se mueve, no solo en latinos, en las organizaciones de la sociedad civil, es impresionante. ¿Por qué? Y universidades también. O sea, en realidad todo ese mundo está organizado hace muchos años, muchas décadas ya. Entonces, realmente el gobierno depende casi siempre de una sola persona, que es el presidente. Por eso es tan importante entender que hay que darle la continuidad desde abajo. Ahí es donde pienso siempre en Alina Duarte, que nos cuenta siempre lo mismo. Si desde abajo no hay gente, no hay organización, no funciona realmente un movimiento que vaya más allá de apoyar a un presidente, es muy difícil luego sostener contra una gente muy organizada que tiene el poder fáctico de hace muchos años. Es la clave para que se sostengan más allá, incluso del sexenio, y unas políticas puedan durar un poco más, puedan ir más allá de lo que pudo hacer, lo que se hizo o no se hizo en tiempo Obrador. Es importante en el educatorio demostrar que ahí está la gente, pero también salir más allá de las grillas, porque también en la mitad de grilla, en la 4T y en Twitter es terrible el nivel de la grilla interna. La 4T ha sido ya patético, el nivel de casi de reyerta terrible que está yendo, mientras realmente afuera hay gente muy organizada, muy seria, que está por recuperar el poder completamente. Y si no se toma en cuenta eso, realmente va a pasar que no habrá capacidad cuando llegue el momento, y falta poquito, faltan 2 años y medio para cuando venga el tsunami o no venga el tsunami. Depende mucho también de la gente. Si la gente no está allí, y por eso es tan importante para ese grupo de latinos y compañía destruir la sensación de lo que hace diferente, digamos, a este régimen, a la cuarta transformación. Por eso para ellos es fundamental acabar con la imagen, digamos, de Obrador. Pero más allá de la pura imagen del presidente, se trata de pensar lo que supone realmente y lo que tenemos que conseguir. Falta demasiado y el tiempo acaba también. Y si no hay continuidad, todo se revierte. Si algo sabemos de México es que los sexenios terminan y lo que se empezó se puede destruir en menos de un año cuando termina el sexenio. Es un problema de la no reelección también, pero así pasa y hay que entender. Y qué bueno que casos como estos nos permiten entender un juego, a decirlo en plata, muy cabrón, muy delicado, donde jugamos mucho más que defender al presidente. Hay una obra, hay una idea detrás de eso,
del cual todos dependemos, porque realmente las pensiones, el bienestar, el sindicalismo, muchas cosas dependen realmente que haya una continuidad. Si no la hay, y desde abajo. Un solo ejemplo, en Pemex, no basta que tú tengas elecciones libres. Si hay un sindicato que es muy corrupto, va a ganar las elecciones, porque te falta la gente organizada también. Esa es la clave. Un gobierno no puede cambiar todo si realmente no hay una fuerza desde abajo. Lo horizontal y lo vertical, si no se combinan bien, siempre estamos perdiendo, porque la nómina la cobra la gente del gobierno, pero la nómina de verdad, la nómina del poder, la tiene la gente de Latinos, que es mucho más, es farmacéuticas, es gran industria, es cártel español, es mucho más gente. Pensar esto nos permite entender que el caso de esta semana, estos meses, significa realmente la sensación de que si no trabajamos juntos y nos dedicamos a esta guerra civil tuitera, que es la más insoportable y terrible, que está generando graves problemas en la cuarta T, realmente tenemos problemas. Hay que pensar más allá, digamos, y pensar que nos jugamos mucho más que la defensa de un presidente. Hay una idea, por eso se apoya un presidente, no porque nos guste, sea bonito, sea feo y sea distinto. A mí no me preocupa solamente que vayan vuelos comerciales, sino que haya un estado del bienestar o que el IMSS realmente empiece a federalizar, realmente tengamos el sistema de salud público y universal que sigue pendiente en México. Yo te agradezco, Oriol Mayó, te agradezco que nos acompañes para hablar sin censura, siempre con la verdad por delante, con tu claridad, sin máscaras, y ojalá que ya venga muy pronto este libro que estás armando, Oriol. Bueno, espero que para abril esté listo ya en abril. Es un libro sobre Iberdrola, las sierras eléctricas. Espero que sí, es un libro importante. Creo que ya a principios de abril está terminado y esperemos que para septiembre listo ya para publicación. Yo te agradezco, estamos al pendiente. Me imagino que no estás muy activo en redes sociales por lo atareado que andas. No mucho quisiera, pero no tengo ya tiempo para la guerra tuitera. Nunca tuve tiempo, me da mucho miedo, la verdad. Twitter está cabrón, muy cabrón. Y además realmente tiempo no tengo. Son 8 o 9 horas al día trabajando en el libro, en el proyecto, investigando, cruzando datos. Realmente me es imposible, pero ahí está Oriol Mayo, todo junto, @ en Twitter, porque pues finalmente voy a volver. Muy bien, pues yo te mando un abrazo y qué bueno que regresaste a Sin Censura y pues ahí te estaremos molestando para escuchar tus opiniones cuando puedas, querido Oriol, cuando te lo permita este acelerado proceso rumbo al libro. Va, de acuerdo, y gracias a ti también por siempre tenerme en cuenta para tu programa. Gracias a Oriol Mayó, ensayista, escritor, periodista, un hombre que admiramos y respetamos aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.